Evelyn Peña es una psicóloga arequipeña que vive en Suecia hace 18 años. Ella nos cuenta cómo llegó a Suecia por primera vez de casualidad y por amor volvió para quedarse. Además, la travesía que fue para ella poder ejercer su profesión en este país, sobre sus hijos y cómo vio Arequipa tras las veces que volvió para visitar a sus padres. ¿Qué tal, Evelyn? Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, cuéntanos un poco más sobre ti, dónde estás y a qué te dedicas. Buenos días, sí, ahora me encuentro en una ciudad que se llama Mölndal, al sur de Gotemburgo, en Suecia. Y yo trabajo aquí en Suecia como psicóloga, pero más al campo del trabajo y el desempleo. Ah, qué interesante. ¿Hace cuánto es que te encuentras ya allá en Suecia? Ya son 18 años, 18 años y un par de meses que vivo acá. Es bastante tiempo, ya llevas bastantes años allá. Bueno, Sí. antes de entrar más o menos a los detalles de lo que realizas allá, que también suena muy interesante, me da mucha curiosidad, quería saber cómo fue tu experiencia de emigrar, ¿no? ¿Cómo así fue que llegaste a Suecia? ¿Cómo fue que decidiste dejar la ciudad? Ajá, claro, todo fue, que se puede decir una casualidad, ¿no? Porque en realidad yo tenía una prima que vivía aquí en Suecia que que me invitó a unas vacaciones y bueno, ella necesitaba un poco de apoyo con un bebé que había tenido recién y que todavía no estaba, no había ingresado al sistema de guarderías, entonces ella había encontrado un trabajo y necesitaban un poco de apoyo en lo que salía su guardería. Entonces ese fue el motivo por el cual yo vine aquí de visita, a apoyarles y a la vez conocer un poco de Suecia, que claro, era un país enigmático para mí, ¿no? Porque era totalmente lejano y nuevo. Y es cuando llegué aquí que conocí al que hoy es mi esposo. Y bueno, al conocernos ya entablamos una relación y el plan fue claro que el futuro era que yo me venga a Suecia a vivir con él y no él a Perú, dadas las circunstancias. Yo todavía estaba en el cuarto año de la universidad, estudiaba en la San Agustín, la Facultad de Psicología. Todavía no había terminado mi carrera, entonces eh, fue sobre todo por amor que decidí venirme a este país, pero no fue inmediatamente. En todo caso, tuvimos unos años en los cuales yo tenía que estudiar, terminar la carrera, antes de mudarme definitivamente a Suecia. Uh-huh. Ah, fue como... Es una historia linda. De todas formas, digo, si es por amor, yo creo que es linda. Eh, Sí, sí. o sea, fuiste y volviste a terminar tus estudios. Sí, sí. Yo vine, como te digo, esa vez solamente para apoyar a mi prima y conocer como en vacaciones. Pero ya después regresé igual a Perú a terminar mi carrera, pero ya tenía una pareja de aquí, ¿no? Claro, sí. Y ya, pues ya fue más automático el plan para después. Ya entiendo. Ah, bueno, y ahora sí, cuéntanos un poco más sobre tu trabajo, ¿no? Dices que trabajas en áreas de desempleo, Ah, eh, sí. siendo psicóloga, ¿no? Bueno, o Ujú. haciendo uso de tus estudios y de tu carrera. Entonces, Sí. cuéntanos un poco más sobre eso, porque sí, también me parece muy interesante considerando que estamos hablando de Suecia, ¿no? Que es un país eh, que todos consideramos muy primermundista. Ajá. Sí, claro, ha sido un camino bastante, eh, ¿qué se puede decir? No ha sido el camino más fácil, pero cuando llegué a a la meta, que era trabajar en mi carrera, fue bastante eh, bueno para mí, o sea, fue una satisfacción grande. Eh,
Como te conté, no había terminado mi carrera todavía cuando ya conocí a mi pareja. Entonces tuve los 2 últimos años porque la facultad de psicología, la carrera, eran 6 años en Perú. Entonces, me tomó como 2, 3 años todavía terminar mi carrera allá. Y cuando vine a Suecia, tenía la primera barrera, que era el idioma, porque aquí se habla el sueco para trabajar y para todo. O sea, el inglés ayuda un montón, pero no es el idioma que se habla acá en general, ¿no? Para la gente común y corriente. Si bien me pueden entender, pero para trabajar no es el idioma que se acepta. Y sobre todo si quería trabajar como psicóloga. Entonces la primera barrera fue el idioma, que tuve que estudiar unos cursos para poder nivelarme al nivel de los mismos suecos académicos, que se puede decir. Y también tenía que convalidar mi carrera a Suecia, ¿no? Al programa de psicología sueco, que aquí eran 5 años, en Perú 6. Y aparte del 5.º año que se hace acá, se hace 1 año de práctica, más o menos equivalente al Serums que se hace en Perú. Entonces, una vez que terminé mis estudios de sueco y más o menos podía comunicarme y entenderme en lo que es la carrera, fueron como un par de años. Y a la par tuve mis hijos, mi primer hijo y mi segundo hijo. Y acá en Suecia el sistema es de tal manera que cuando uno tiene un hijo, puede estar libre para cuidar al hijo, ¿no? Puede tener 6 meses la mamá y 6 meses el papá, pero el papá puede ceder 6 meses si es que así lo consideran. Entonces, para cada hijo yo tomé como 1 año de maternidad libre, y para dedicarme solo a los niños. Entonces, en ese tiempo yo no tenía el derecho de estudiar, ¿no? Porque tenía que dedicarme a los niños. Entonces, al final, para convalidar mi carrera, o sea, tuve que traducir toda la carrera de Perú, traducirla al sueco y luego hablar el idioma y todo eso. Me tomó como unos 6 años en total. Y luego pude entrar a una universidad sueca que me pedía convalidar ciertos cursos, porque si bien mi carrera cubría todo lo que el programa sueco de psicología exigía, lo que no tenía era un curso sobre jurídica y ética de los psicólogos en Suecia, que lo tenía que estudiar aquí. Y también no pude traducir la tesis que hice en Perú en general, así que tuve que hacer una tesis también aquí. Y eso fue como 1 año de estudios en la universidad sueca. Y bueno, como puedes notar, o sea, fue un tiempo bastante largo. Y después de eso tuve que buscar una práctica preprofesional como Serums de Perú. Como la psicología está en el ámbito de la medicina, es más o menos parecido, para poder tener algo que aquí en sueco le dicen legitimación y tener el permiso de ejercer la carrera. Pero este año de prácticas es un año pagado, ya ejerces prácticamente como un profesional, pero al lado de un asesor. Por ende, el pago es un poco menos, pero ya ejerces, ya vas haciéndote conocida y vas también aprendiendo cómo se aplica la psicología en este país. Y una vez que te dan esta legitimación, ya estás libre a buscar trabajo en cualquier área que tú quieras ejercer, ¿no? Puede ser clínica, puede ser laboral o privado para las empresas, qué sé yo. Sí, hay un montón. Claro. Tú dirías que, o sea, este proceso que hiciste, ¿no? Del año en la universidad, todos los cursos,
todo es para ejercer la carrera, pero ¿tú crees que fue como muy riguroso en ese sentido? O sea, realmente el país se preocupa mucho en que estas cosas estén cumplidas y que tú realmente tengas como la validación académica y profesional allá. Sí, sí, es un trámite bastante largo, justo te comentaba, porque para empezar tenía que traducir toda la carrera que yo hice en Perú, o sea, lo que en mi época conocíamos como los sílabus, no sé si todavía se utiliza en la UNSA de Arequipa, cada papel de cada curso donde contenía qué temas se han tocado en cada curso, cuántas horas y todo eso se tenía que traducir al sueco para que ellos puedan hacer un análisis de cuánto sé, qué conocimientos tengo y en base a eso darme una respuesta, ¿no? De que según su análisis, cuánto necesito completar para la carrera para que tenga el nivel que tiene aquí. En mi caso fue completar un curso que se llama Jurídica y Ética para psicólogos suecos, que claro, lógicamente no la podía tener en Perú. Y bueno, y la tesis que no la pude traducir en su totalidad, así que tuve que hacer una nueva tesis. Y bueno, fue prácticamente lo único que necesité estudiar en la universidad, ya que los 6 años de la UNSA cumplían con toda la currícula que tienen en el programa de psicología de Suecia. Ah, bueno, eso es bueno, creo saber que realmente el nivel no está mal de la UNSA, ¿no? Sí, fue muy bueno, sobre todo porque es una carrera, o sea, internacional, se puede decir, ¿no? Aplicable. Lo único que necesitas es el idioma en sí. Y claro, saber las reglas que hay aquí y que te den esta validez, esta legitimación que se llama, para poder ejercer la carrera. Y una vez que logras el idioma, y como es el área médica, entonces tienes que tener una legitimación donde ha habido un profesor o un asesor que ha visto tus cualidades en la práctica y ha visto que eres un buen profesional, entonces ha permitido que tú puedas acceder a tu legitimación y ya ser profesional aquí. Y bueno, más allá de todo este proceso para poder ser psicóloga, ¿cómo fue que llegaste al área de trabajo en la que trabajas ahora, no? O sea, ¿cómo decidiste de repente o fue por de repente una oportunidad que encontraste o cómo fue, no? Y un poco más a fondo de lo que haces ahora allá. Sí, te diré que ahora después de ya llevo como 12 años ejerciendo la carrera con mi título o mi legitimación. Puedo decirte que el inicio fue como una casualidad, en realidad, porque al yo egresar ya de la universidad, ya con esta validación y todo, estaba al igual que cualquier psicólogo recién egresado. Entonces, la competencia es alta. Si bien se necesitan psicólogos, pero hay varios psicólogos que egresan y cuando uno es del extranjero, me imagino que hay ciertos prejuicios y esto. Entonces, para encontrar el primer trabajo no fue tan sencillo como mandar mis papeles y que me llamen y me contraten, sino que tuve que presentar mis papeles a todas las áreas que yo pude, porque, bueno, para ese entonces yo no tenía ningún campo especializado que yo necesariamente quisiera trabajar, sino yo simplemente quería entrar en el área que me den la oportunidad, ¿no? Entonces, presenté a varios lugares y me llamaron para justo esta área que se llama área laboral o área del trabajo, justo para la entidad nacional que se dedica al trabajo en Suecia. Entonces me llamaron ahí para hacer mis prácticas preprofesionales en realidad. Y al haber egresado de ahí, después de este año de prácticas, ellos mismos quisieron mantenerme contratada en la empresa. Y bueno, fue la manera en la que yo entré a esta área. Y como entré como prácticas, aprendí todo, ¿no? Ahí con asesora y
y qué se tenía que hacer, sobre todo las evaluaciones, los test, aplicación de test que, bueno, que si bien es cierto hemos tocado de alguna manera en la universidad, pero no lo había visto tan avanzado como aquí. O sea, la aplicación de test en Perú se veía como un tema más psicométrico, más no para hacer evaluaciones, para saber capacidades de las personas o qué fortalezas, y para hacer una orientación vocacional más profunda. Todo eso lo fui aprendiendo en la práctica y me di cuenta que era el área que me gustaba, porque yo podía, como se dice, disponer, planificar mi tiempo y dedicar más al área que más me guste, y no solamente con pacientes todo el tiempo. También hacía apoyo psicológico, pero era como un 30%, ¿no?, del trabajo. Entonces, como entré ahí, aprendí un montón y me gustó. Fue la manera en la que caí en esta área. Y bueno, si bien he salido un año, he estado trabajando en el ámbito clínico, pero volví a la entidad porque sí, me siento cómoda, me siento más entretenida, se puede decir, en este trabajo, que es la entidad nacional de trabajo en Suecia. Interesante, me parece lindo que hayas empezado ahí, que te hayas podido quedar, ¿no? Creo que es algo que a veces pasa y es bonito que sepan reconocer tu trabajo. Y bueno, también hablando de esto que me comentabas de algunas dificultades, porque como extranjera, pues a veces siempre hay prejuicios y demás. ¿Has experimentado esto en alguna otra área de tu vida allá en Suecia, que no sea la laboral, sino más bien como más cotidiano de repente en otros aspectos, ¿no? Cuando estás en la calle o vas a algún restaurante, ¿también te ha pasado? Uh-huh. Siendo sincera, yo creo que no. Tengo muchas amistades aquí en Suecia, sudamericanos, que me han contado de muchas situaciones, circunstancias donde ellos se han sentido discriminados de alguna manera, pero yo en cuerpo y persona nunca he vivenciado algún tipo de discriminación. Más lo que yo he sentido que pienso que ha sido difícil al inicio era yo misma, quien de alguna manera no tenía el autoestima en el nivel que debería, y siempre trataba de me sentía un poco menos, sentía que no era cierto, que mi carrera podía valer lo mismo. Sentía que que era difícil, muchas veces hasta ganas de tirar la toalla tenía, pero no porque el sistema o las personas o el país de alguna manera me haya demostrado que no lo iba a poder hacer, sino más como una especie de síndrome del impostor que nos suele dar a las personas cuando salimos de la universidad, cuando te sientes inseguro de tu capacidad. Y yo ya había sido mamá en este periodo de espera, entonces ya tenía otras ideas, que de repente mi carrera no la iba a poder ejercer aquí. O sea, el problema más fuerte ha sido, yo creo, interno y personal, más no de discriminación social de ningún tipo. Más al contrario, en el área donde yo trabajo tengo que lidiar mucho con personas de otros países, de muchos países, del Medio Oriente, de África, de Sudamérica en general. Y el hecho de que yo tenga la apariencia extranjera genera en muchas personas más tranquilidad, sobre todo cuando están en otro país, ¿no? Entonces, se puede decir que es el efecto contrario a la discriminación. Ay, qué bueno que sea así, e incluso te ayude en en tu trabajo. Creo que sí, siempre uno, no sé si es una cuestión de latinos, pero creo que eso inspira un poco de confianza. Y bueno, ya
cuando llegaste a Suecia, incluso en este periodo corto en el que fuiste para ayudar a tu prima, ¿tuviste algún choque cultural? ¿Alguna cosa que de repente te extrañó? O quizás no choque cultural, pero algo que tuviste y te asombró, ¿no? Que dijiste, wow, esto no es así en mi país. Ojalá fuera así en mi país. O de repente, incluso de repente, no es así, qué raro que sea así. Algo que te haya sorprendido mucho, de repente que te haya como costado adaptarte, algo así. Pasó. Sí, muchos, muchos. Al inicio, sobre todo, para empezar, la comida, ¿no? Que si bien aquí hay variedad y esto, el peruano siempre va a extrañar la comida. Pero algo que yo me hice consciente bastante rápido fue la cantidad de azúcar que había en los alimentos que consumía yo en Perú. A diferencia de las que habían acá, para empezar, un jugo no sabía igual a lo que sabía un jugo en Arequipa, ¿no? De donde yo salí. Sino era como que el sabor a fruta más fuerte. Eso era raro, encontrar los sabores de los quesos, de la comida que uno está acostumbrado, y el desayuno, que para un arequipeño común y corriente es algo caliente, siempre que para consumir aquí en Suecia fue lo único caliente era el café, y si comías de repente un huevo sancochado era caliente, el resto es frío, o sea, yogur, jugo, frutas, o sea, todo frío para el desayuno. Eso al comienzo fue un choque raro. Social, puede ser que la gente es más distante en realidad. En Perú es como que más natural que siempre te hablen en la calle y esto. Aquí no es igual. La gente toma un poco más de distancia, pero siempre hay una amabilidad. O sea, no es una distancia de desprecio, más es como darte tu espacio, ¿entiendes? Y hay un orden, o sea, el choque fue a yo tal vez ordenarme de lo que era al orden que hay aquí. Pero no sé, hay muchos detalles. Recuerdo que ya han pasado 18 años desde que yo vine, y sí, al comienzo yo sentía que había muchas cosas que eran nuevas, pero detalles pequeños, ¿no? Hoy en día yo puedo ver y entender el orden y que la gente al final sí es amable. Si tú caminas por el bosque y cruzas a otra persona, siempre esa persona te va a saludar así no te conozca. Hoy lo veo en Suecia, pero cuando yo recién llegué, parece que yo buscaba la calidez de la gente que hay en Perú, que te habla, que te pregunta más o que se te acerca fácil. Aquí uno tiene que, de alguna manera, buscar los contactos uno mismo. Si quieres que te respondan de manera amable, tú también pones la amabilidad y esto, ¿no? No es tan natural como en Perú, en todo caso. Ah, claro. Sí, bueno, siempre está el comentario de que en Europa son un poco más distantes que acá en Latinoamérica, ¿no? Bueno, ya también para ir terminando, quería preguntarte, ¿hace cuánto es que tú regresaste a Arequipa, no? ¿Hace cuánto fue que de repente has podido volver? Y bueno, ¿qué cambios has visto también, no? Imagino que has vuelto varias veces en estos 18 años, porque son bastantes. ¿Qué cambios has visto así como progresivos, no? Que cada vez que vuelves ves que cambia más, que de repente también cuando has vuelto te asombró ver algo que te haya de repente también chocado mucho en el sentido de, yo me fui y dejé esto totalmente distinto. Sí, sí, he vuelto varias veces. Mis papás vivían en Arequipa, entonces yo tenía esa necesidad de volver cada 2 años más o menos. Así que he estado visitando bastante seguido con mis hijos pequeñitos, y la última vez fue el año pasado, que ya mis hijos ya eran más grandecitos. El mayor cumplió justo 18. Entonces, él
para mí la impresión de Arequipa también se ha dado a través de los ojos de mis hijos, que como no han crecido en Arequipa, no han visto lo que yo he visto, ¿no? Entonces, para mí Arequipa, cada vez que visitaba, era, digamos, un crecimiento lento, pero igual crecimiento a comparación a Europa, ¿no? A la par del Internet y de la globalización, también he visto que Arequipa, Perú en general, ha dado pasos agigantados en ese sentido de que la conexión y las ideas, los pensamientos, las cosas que suceden están más o menos a la par que cualquier otro país, ¿no? De lo que sucede, la información en general. Y también lo que te decía, que a través de los ojos de mis hijos, es porque al regresar a Perú, hemos viajado por varias ciudades del Perú. Y claro, el Perú es lindo de muchas maneras, pero somos conscientes de que hay circunstancias y situaciones donde no hay un orden, como por ejemplo en el tráfico. Y eso vivenciaron mis hijos en Lima, en Cusco, y al llegar a Arequipa, era como llegar a otro país, porque había algo que nos recordaba a Europa de este orden, de esto conocido, que es más tranquilo, es otro ritmo, pero un ritmo alegre, qué sé yo. Entonces, sí, yo sigo orgullosa de mi Arequipa. Regreso a Arequipa con mucho gusto cada vez. Veo que hay modernidad, hay un sistema más moderno para empezar, solo los taxis, las tiendas. Lo único que siento que hace falta en Arequipa o en Perú en general es más lugares de entretenimiento para la gente, porque pareciera que solamente hay centros comerciales para ir a pasear o qué sé yo, al cine, pero también he visto que ha ido creciendo. Cuando yo me fui de Arequipa no habían estos teatros en vivo que, por ejemplo, hoy en día se puede escuchar que existen en Arequipa, que hay gente emprendedora por ese lado, ¿no? Todo eso es nuevo y me da mucha alegría que igual se mantenga en crecimiento y en progreso. Ay, qué bonito escuchar que igual y unos ojos extranjeros nos ven, nos ven bien. Y qué bonito también lo que me comentas sobre tus hijos, o sea, siento que debe ser como muy refrescante ver a través de otros ojos y unos ojos más también chiquitos, ¿no? Que están acostumbrados a otra realidad. Y bueno, ya para finalizar, de repente, ¿qué te gustaría ver de tu realidad allá en Suecia? De repente algo que estás acostumbrada, que es muy normal allá, acá en Arequipa, o sea, como que, ¿qué te gustaría o qué puede hacer mejor la ciudad, ¿no? Algo que podamos como adoptar, acostumbrarnos. Sí, bueno, para empezar, la utopía de todo peruano que quiere esa seguridad ciudadana y tranquilidad, que no es tan sencillo, pero sí sería lindo que se pudiera aplicar a Arequipa esta tranquilidad que hay aquí, simplemente el hecho de, digamos, parquear tu auto afuera de la casa sin tener que preocuparte de que algo le pase o que tus hijos salgan a caminar sin ningún problema o que tomen cualquier taxi. Esa seguridad que hay aquí me gustaría que existiera en todo el Perú, sobre todo en Arequipa, ¿no? Pero como te dije, es como una utopía porque es difícil, es un sistema muy grande para cambiar que tal vez en un tiempo no muy lejano se pueda lograr. Pero lo que a mí me gustaría es, como mencioné antes, un poco de más lugares de entretenimiento para todas las edades, para las familias. Sé que hay mucha gente que quiere hacer muchas cosas, salir, pasear, vivenciar cosas y casi no hay mucho en el centro y las pocas cosas que hay siempre se aglomera mucha gente. Entonces, sí, un poco más de, qué sé yo, parques para niños y adultos o
no sé, el zoológico que había, no sé, la última vez no lo vi, pero hacerlo de alguna manera más llamativo para los turistas, porque hay muchos turistas en Perú y que al final no hay cosas cotidianas para hacer, solamente lo que te ofrecen como turista, y eso es como que ya está muy desgastado, ¿no? Claro, sí, más espacios públicos creo que nos hacen falta. Sí. Siento que esto que mencionas también de la seguridad y de la utopía es una realidad porque el país cada vez es más inseguro y, Sí. y es difícil, complicado de todas formas. Imagino que en todo lado es complicado, ¿no? Pero bueno, en el punto en el que estamos ya se siente a veces como imposible que se vaya a Sí, solucionar. es un cambio de mentalidad que habría que generarlo desde muy pequeños. Tal vez muchas generaciones en adelante puedan vivenciar esto que en Europa es el común denominador, ¿no? Es una tranquilidad, poder salir, llevar tu bolso, tu teléfono con tranquilidad, y si por A o B te olvidas algo en la calle, hay la expectativa de que alguna persona buena lo guarde o te llame o te lo traiga. No tienes ese temor de que ya te robaron o que lo dejaste mal, o que te olvidaste de cerrar el carro y ya no está. O sea, es otra manera de ver la vida cuando estás más relajado por ese sentido. En cambio, si estás pensando todo el tiempo que algo te puede pasar o que puedes perder tus pertenencias, es un estrés ya per se desde el comienzo, que uno tiene que estar todo el tiempo calculando, ¿no? Al diario. Vives en alerta. Exacto, y eso ya es un estrés. Bueno, muchas gracias, Evelyn, por estar con nosotros hoy en este episodio. Esperamos de repente que más adelante, cuando vuelvas a Arequipa, podamos conversar y agradecer tu tiempo y que nos hayas contado tu experiencia migratoria allá en Suecia. Muchas gracias a ustedes, gracias por esta linda entrevista, y espero que sirva de inspiración para profesionales peruanos y arequipeños a apostar también por el extranjero y hacer patria en algunos otros lugares. Sí, sí, espero que sí. Tu historia es muy inspiradora, la verdad, que hayas dado todos esos años para poder ejercer tu carrera. Me parece increíble y admirable porque siento que mucha gente a veces no lo hace cuando sale, ¿no? Se va por otros trabajos también por necesidad y todo, pero que hayas podido hacerlo me parece súper, la verdad, es increíble y nada, te agradecemos mucho por habernos contado todo esto. Gracias, gracias a ustedes, que tengan un bonito día. Igualmente, gracias. Hasta luego, chao. Hasta luego.